todos, buenas noches y muy bienvenidos, como siempre, señoras y señores. Ya saben que nos pueden ver desde hace unos días, ya no solo como hasta ahora por Telecable, sino también como un canal más de TDT, así que saludamos a todos aquellos que hasta ahora estaban un poco despistados, entre ellos Checa, ahora se lo contamos. Hombre, no le habíamos informado de este detalle a Antonio Checa. Bueno, ahora lo contamos, no pasa nada. Lo que sí podemos decir a estas alturas es que al paso que vamos a tener que llevar las tiritas a los hospitales. Hoy hemos sabido que habrá nuevas medidas para reducir aún más el gasto sanitario. Bueno, pues se nos ocurren ideas tan de perogrullo como esas, pero no crean que están tan lejanas de lo que se propone. Bueno, de momento parece que se quiere eliminar ese turismo quirúrgico o sanitario, como lo quieran llamar, que practican algunos de otros países que vienen aquí a operarse, dicen las autoridades, y se quiere además hacer pagar a los que más ganan por esas medicinas que todos consumimos y en muchas ocasiones ni siquiera consumimos, sino que las tenemos en un cajón de casa hasta que acaban caducando. En fin, un país este en el que parece que nadie sigue la ley, ni siquiera la Casa Real. Ya han visto ustedes que el pequeño Juan Froilán de Todos los Santos, bastante tiene también con llevar ese nombre tan completo, con 13 años estaba, y se ha herido por ello, practicando tiro, a pesar de que, según la ley, eso es un delito incluso, o una falta al menos, y puede ser hasta sancionado su padre, en este caso, por permitir que un menor realice este tipo de prácticas de tiro sin tener los 14 años. En fin, son muchos temas los que se agolpan hoy sobre nuestra mesa en un día en el que llueven muchos datos económicos y, para variar, no son precisamente buenos. Manuel Ángel Rodríguez, ¿cómo estamos? Bueno, pues a la expectativa y sobre todo viendo la realidad compleja que tenemos, ¿no? Bueno, en el ayuntamiento, la ventaja que tiene es que en el ayuntamiento están más tranquilos, o que la atención se desvía ahora mismo hacia otro sitio, que es, no muy lejos de allí, la Junta del Principado, ¿no? Sí, demasiado tranquilos. Yo creo que estamos en esa fase en la que necesitamos hacer un poco más de cosas, ¿no? Y que no solo contemplar una especie de cambio de escenario de alcalde, pero bueno, supongo que empezaremos enseguida, ¿no? A ver cada uno las propuestas que trae sobre la mesa y la verdadera... el verdadero estilo y el verdadero talante de cada cual en los próximos meses, estoy seguro. Saber quién gobernará el Principado finalmente, eso sí que es una labor de los muchos videntes y adivinos que hay en televisiones como esta. Habría que llamar y preguntarles, no sé si ellos lo saben, pero no sí, está claro. nada. El resultado final sí, habría que verlo en una esfera de cristal. La lógica parece conducir a que se haga caso a lo que la mayoría parece decir, y parece decir dos cosas. Una, que el partido más claramente mayoritario es el PSOE, por lo tanto es quien debería intentar formar gobierno, y quienes más retroceden son los partidos conservadores. Por lo tanto, parece razonable que se forme un gobierno claro, progresista, abierto, pero sobre todo con las ideas muy claras de lo que se quiere hacer en Asturias. De eso tienen que dar cuenta quienes forman parte del Parlamento, que no es mi caso, pero yo estoy convencido e ilusionado con que así sea. Bueno, vamos a dar la bienvenida también a Antonio Checa. Buenas tardes. Yo empiezo por estar muy enfadado, pero mucho. Pero bueno, ahora me ¿Está muy enfadado? ¿Por qué? Coño, claro, por lo de la TDT, que ni siquiera estoy... Claro, para haberse venido más elegante. Claro. Haber ido a Claro, para haber venido a inaugurar la TDT después de tanto tiempo, que falta hacía que, en fin, la democracia entrara en esta casa. De momento, no en esta casa dentro, sino desde fuera, pudiera llegar la democracia a esta casa, no ella misma. De momento se que nos ya, puede ver en ya Oviedo, lo sabemos. Oviedo y Gijón nada más, pero bueno. Pero bueno, el vídeo de Gijón ya representa la mitad, casi, ¿no? 300 y pico, más 200 y pico, la mitad de la población. Pues bueno, además es donde más se suele oír. Y además me alegro porque, bueno, yo como siempre por hacer publicidad, bueno, a mí mismo el primero evidentemente, pero también en la casa está, siempre en Facebook y tal, siempre coloco que voy a estar hoy en tal programa y esto, hoy no lo he mandado todavía, o sea que... Bueno, le da tiempo cuando salga. Que bueno, luego en un momentito lo pongo y nos da tiempo, efectivamente. Bueno, y a lo que no sé si le va a dar tiempo es al Sporting a salvarse, Checa. Está el hombre disgustado. Yo francamente no. Si ejerciera de político, evidentemente le diría que sí, que me faltaría más, que no se vaya a pero no, francamente no. Bueno, ya desde que perdió con el Mallorca hace hace tres me parece, ya la cosa tal, y bueno, cuando perdió con el Zaragoza el otro día se acabó. Y la verdad es que es una pena, porque estaba yo pensando otro día, pero si nos quedan 7 partidos todavía, más estos 3 pasados, que podían haberse ganado los 3, o por lo menos se podía haber hecho algo, hombre, con 10 partidos no se puede tirar ya la toalla, y evidentemente con 10 partidos
el equipo va para segunda. Claro, que al mismo nivel del Zaragoza, que por mucho que luche me da la impresión de que va a caer igual. Bien, es verdad que el Zaragoza partía con una diferencia grande. Y lo siento también, en fin, como persona de la Cornisa Cantábrica, pues lo siento también por el Racing de Santander, que también va a caer. Lo cual, bueno, me estimula en el sentido que por lo menos nos podemos encontrar allí, ¿no? La parte buena es que va a haber un derbi el año que viene. Bueno, eso yo ya lo dije el otro día, pero ahora ya hoy, cada vez que vengo tengo que decir una cosa un poco distinta, me lo haré, por descontado, ¿no? Y es verdad que ahí está el concejal enseguida al quite y hace muy bien, perfectamente. De Oviedo, pero ya ves que, hombre, lo del otro día, esa pérdida ahí y tal, pues bueno, es en el último momento. Y es que está complicado, hombre, porque esos 4 equipos que están arriba, pues bueno, están a lo suyo, quitando a uno ya, que el Castilla ese ya está fuera de órbita, están en ello, pero bueno, ojalá hubiera ese derbi, aunque más bien que fuera en primera, ¿no? Ojalá. Aparte de los problemas del Oviedo, que tú conocerás mucho mejor, todos esos problemas terribles ya, con presidentes extraditados por ahí, ¿no? Que no se sabe ni dónde andan. No sé si siguen para Oviedo, vuelto. Y demás, ¿no? Vino, no sé si se fue, pero bueno, los del Oviedo y los del Sporting, tampoco te creas tú que... Sí, que tienen demasiado que echarse en cara. Sí. Y luego, bueno, de Clemente también, bueno, comentábamos antes que la verdad es que yo, francamente, el tema de Clemente, bueno, como siempre he hablado de un personaje, vamos, de un presidente, creo que el más querido y más conocido en España, que es Santiago Bernabéu, que es, bueno, es el no va más de los presidentes que ha habido. Desde luego, con este hombre estas cosas no pasarían en el fútbol. Se bajaría a segunda y se bajaría con honor y se bajaría, ¿no? Y jugando y tal. Pero aguantar a un Clemente encima con estas cosas, poner a parir a todo bicho viviente y ahora también también al equipo. Es verdad que no es un gran equipo, coño, ¿no? Por eso tuvieron que traer uno nuevo, porque la cosa iba mal, ¿no? Y entonces bien iba a hacer no sé cuántos y aquella famosa expresión, con perdón, de se ha cagado, que le decía aquel jugador que se marchó y todo esto. Pues sí que este da una misión y bueno, tiene al equipo ahora patas arriba, la afición. Y la afición en contra, que es lo peor. Y la afición en contra y además menuda afición, ¿no? Porque para ponerte esta afición en contra tienes que hacerlo tan mal que es prácticamente imposible, ¿no? Porque siempre, vamos, yo el otro día veía todavía en Getafe que jugaron, había un montón de Gijón, vamos, de sportinguistas allí, había un montón de ellos ahí viéndola. La gente se metió como decían 500 kilómetros para un partido que no había casi nadie. Además, había más del Sporting que del otro, ¿no? Yo, francamente, les recomiendo la dirección del Sporting que realmente que lo cese ya de inmediato. Y además que no le pague y que vaya a los tribunales. O sea, que diga, bueno, vamos a ir a los tribunales, lo que quiera, ya lo arreglaremos. Bueno, ya tiene 2 que tiene que pagar, a Preciado y a... Bueno, pero en fin, lo Preciado lo tiene ahí, pues con este exactamente lo mismo. Y que vuelva a nombrar a Iñaki Tejada, el segundo entrenador, y que nos lleve a segunda, pero en fin, con decencia, ¿no? Y ganarle a mejor al Madrid el domingo, quién sabe, ¿no? Bueno, oye, todo puede ocurrir. Eso pasó el año pasado. Sí, ya ocurrió el año pasado en su propia casa, ¿eh? Eso puede ocurrir. Bueno, no sé si es eso más fácil, que el Sporting se salve, o que nos veamos abocados a esas tijeras que andan circulando por ahí y que ahora van a afectar, parece que inevitablemente, a la sanidad. ¿Son medidas acertadas o son inevitables simplemente? O en fin, o intentamos salvar al menos los muebles, ¿no? Porque ya hemos dicho que algunas de las cosas que quieren hacer es eliminar, no me atrevo a decir tratamientos sanitarios superfluos porque no debe haber ninguno, pero por lo menos no los más importantes. Tratamientos de fertilidad, cambio de sexo, operaciones que llevan a cabo aquellos que viven fuera de nuestras fronteras y vienen aquí, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué os parece, Manuel Ángel. Bueno, en realidad no estamos abocados, lo decide alguien, porque a veces da la impresión de que estamos abocados aquí a una serie de cosas que no estamos, y la prueba está en 2 cosas. En teoría, después de haber presentado un presupuesto, con el presupuesto más restrictivo de la historia democrática de este país, al día siguiente se presenta se anuncia, porque tampoco tenemos muy claro en qué consiste. Se anuncia una reducción mucho mayor, sobre todo en políticas que afectan ya directamente pues a lo que podríamos denominar el equilibrio social, ¿no? El sistema social, ¿no? Nada menos que de 10.000 millones de euros. Y además el mercado reacciona desfavorablemente. Como parece lógico, yo no soy economista y no quiero entrar yo en esas profundas discusiones tan habituales que ya creo que se hablan hasta en los bares, pero no quisiera plantearlo así, pero parece lógico que los mercados no confíen en las economías que no producen. España, desgraciadamente, no produce, pero es que además la dirección de los recortes invita a no producir, porque si se recorta, pues no solo ya en obra pública, inversiones, etcétera, sino también pues en I+D, en cualquier cosa que podría generar
un aumento de la productividad de nuestras empresas, pues obviamente ni produce, ni parece que vaya a producir, y por lo tanto los mercados no confían en esto. Alguien se pregunta incluso hoy ya, de verdad no es mejor que estemos intervenidos, porque de todas formas las condiciones leoninas que se imponen a los países intervenidos se están poniendo en España. Eso es la cuestión de lo que estamos viendo, es decir, estamos viendo un gobierno que parece gobernar con improvisaciones en función de lo que el mercado diga y de lo que vayamos viendo con respecto a lo que hace la Comisión Europea o de lo que se plantea desde Europa. Pero, es decir, no gobierna con una idea clara de sacar a España de la crisis en un tiempo X con unas fórmulas Y y salvando X, ¿no? Es decir, eso al menos no está previsto. Y luego está en cómo se venda, ¿no? Que, bueno, de momento es verdad que ayer me parece que los medios de comunicación hablaban de caos comunicativo del gobierno. Ya no se sabe muy bien cómo se vende, porque un ministro de Sanidad hace una reflexión personal en un país extranjero que después es tratado como reflexión personal por parte del propio secretario general del Partido Popular, que le desmiente, etcétera. Bueno, cómo se venda es otra cosa, pero hay cosas que no son vendibles, ¿no? Por ejemplo, pues todo este asunto de sí, vamos a hacer pagar la sanidad a quienes más tienen. Miren, la única manera de ser justos en eso es vía impuestos. Eso sabemos todos. Es decir, es justo que quienes tengan más rentas puedan afrontar más gastos con respecto, por ejemplo, a la sanidad, y quienes menos tienen. Bien, eso solo se puede hacer vía impuestos, porque si no lo haces vía impuestos vas a ser injustos, vas a tener que poner en un momento determinado, como se recuerda hoy en algunos medios de comunicación, vas a tener que poner en un momento determinado una renta, pero claro, la renta en sí misma, lo que uno gana, no es el sinónimo de lo que uno tiene, eso solo lo dice la declaración de la renta. Bueno, y luego ya hacer aparecer, bueno, pues como gran fantasma y grandes problemas de la sanidad, bueno, pues que tengamos un plus en algunas comunidades autónomas, porque no en todas, evidentemente, de países, de personas que vienen de otros países, etcétera. Bueno, pues primero es el chocolate del oro, y es sobre todo tratar de trasladar un problema sanitario, un problema presupuestario, un problema del mercado, un problema del gobierno, en definitiva, a algo que no lo está. Por ponernos un ejemplo, es bastante evidente que hay comunidades autónomas que tienen una presión sanitaria poblacional, como puede ser el caso de Cataluña, Valencia, pero por ejemplo en Asturias, que no tenemos esa presión, tenemos otras. Por ejemplo, bueno, pues la propia composición geográfica de la región, que hace que uno no pueda tener solamente un hospital en el centro, tenga que tener una población más envejecida, etcétera. Ese tipo de cosas que, por cierto, se discutieron, recuerdo, cuando se discutieron las competencias sanitarias de las comunidades autónomas, y que ahora parecemos volver al mismo asunto. Es decir, pero no puede ser que algunos que han gastado más de lo que tienen algunas comunidades autónomas, pues ahora pretendan tirar la moneda y decir, ven, pues vamos a cortar por aquí. Yo creo que hay un profundo pozo ideológico en las reformas que existen, pero que en todo caso además no tiene ni siquiera un orden, ¿no? Yo creo que tiene el orden simplemente de una especie de improvisación del gobierno frente a una reacción que tiene solo una cuestión de imagen, es que no seamos intervenidos, ¿no? Pero bueno, claro, como eso no lo decidimos nosotros, ni cuándo, ni cómo, y como tiene que ver con algo tan abstracto que los mercados, la verdad es que los ciudadanos están asistiendo impávidos ante una serie de recortes que en la mayoría de los casos todavía no sabemos en qué medida nos van a afectar, porque a mí me gustaría, por ejemplo, solo de los presupuestos, ya sin hablar de este último recorte que parece que afecta a becas, que afecta al sistema sanitario, etcétera, solo en los recortes que afectan a servicios sociales, que afectan a becas, que afectan, me gustaría, solo en Oviedo, porque hemos visto los medios de comunicación que han hecho el esfuerzo de territorializar, por ejemplo, pues el asunto de la ópera o el asunto del 8x8, por ejemplo, importantísimo para la fábrica de Trubia. Pero bueno, esto es lo más visible en el presupuesto. Pero ¿cómo afecta, por ejemplo, en puestos de trabajo, en economía para la ciudad o para la región, el aparcamiento de la ley de la dependencia, o por ejemplo el acuerdo para la financiación de los servicios sociales municipales?
todo ese tipo de cosas. Es decir, estamos hablando de recortes que van a tener una profundidad muchísimo mayor de la que dicen unos cuantos titulares, que la vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, y que yo creo que en estos momentos además ya empiezan a no entenderse, no ya las razones, sino simplemente los ritmos, ¿no? No sabemos por qué ayer presentan un presupuesto y 2 días después más recortes sobre eso. Checa, sobre este asunto. Bueno, vamos a ver, sobre este asunto la verdad es un poco complejo. Además me alegro de que mi buen amigo Manuel Ángel, que de vez en cuando nos vemos, pues yo creo que ha hecho una exposición bastante moderada, ¿no? De 3 personas que no lo hacen tanto. No estoy de acuerdo con todo, como es lógico y normal, pero bueno, me ha parecido bastante moderada. Esto, por cierto, ¿la TDT en qué canal, en qué frecuencia se busca? Porque estoy yo en ello ahí... Canal 66, señores. 66, 66, además un Capicúa. Sí, joder, sí. O sea que entonces habéis pagado más caro todavía, ¿no? Un claro, Capicúa. Sí. Bueno, será por dinero. Bueno, vamos a ver, es verdad que hablamos al principio de que el tema de hoy han salido cantidad de informaciones, qué es lo que está pasando con los mercados, que se comentaba, no sabemos muy bien qué puede ocurrir. Muchas informaciones dispersas, que son confusas, que muchas son evidentemente partidistas, pero bueno, estamos dentro del juego de lo normal. Y yo voy a hacer una aseveración que llevo haciendo ya desde que este gobierno, fue gobierno, desde que ganó las elecciones, y es que para mí todavía tiene crédito el gobierno. Y lo digo y lo repito, lo mismo que me he metido con el gobierno de Zapatero todo a tope, cuando considere que este no lo sea, también lo haré. Hoy por hoy todavía creo que tiene crédito, y creo que sí saben por dónde se andan, aunque indudablemente parece que están dando algunos palos de ciego. Y una cosa que decía Manuel Ángel, es verdad, con mucha razón, en el mundo de la información en el que vivimos, el gobierno está fracasando estrepitosamente en la comunicación, no un poco, lo digo yo además, está fracasando estrepitosamente. Porque lo mismo que el Partido Socialista sacó 50 ruedas de prensa hace 3 días, me parece, lo menos, ¿no? Pues bueno, ahí hace muy bien, ¿no? Y en diferentes ciudades, claro, sí. pues hacen muy bien, ¿no? Bueno, otra cosa es que algunos personajes que salían podían haber puesto otros, ¿no? Pero bueno, pero me parece muy bien, o sea, para eso están. Aquí la verdad es que no se había una comunicación coordinada y además decir, vamos a lanzar aquí lo mismo, 50 no, 100 ruedas de prensa y lanzar a todo el mundo. Ayer creo que Floreano, el secretario de Comunicación, que es el número 2 ahora me parece que está, anduvo por un montón de televisiones, hoy por la mañana también, no llegué a escucharlo en forma directa, pero bueno, porque es una forma que, oiga, esto hay que explicar a los ciudadanos qué se está haciendo, qué es el presupuesto y qué está ocurriendo. Y no solamente hablar de temas del PIB, de no sé qué, bueno, sí, que la gente lo entenderá o no, pero estas cosas son más sencillas de entender y efectivamente si se está hablando de la sanidad o de la educación, pues bueno, contar qué es exactamente, por lo menos las líneas generales e importantes de lo que puede ocurrir en ella. Hasta ahí es de lo que, insisto, yo sigo creyendo que lo están haciendo como buenamente pueden, y ahora los datos los damos, pero que evidentemente la comunicación está fallando, a mi juicio, estrepitosamente. Porque si quienes más o menos nos informamos a base de leer, de oír, de escuchar y tal, bueno, podemos tenerlo, en general el pueblo liso y llano no entiende nada de esto, ni está leyendo periódicos todo el día, ni mucho menos, sino solamente le llega y le dice que le damos la sanidad, que no sé cuánto, que ahora automáticamente lo deforma. Pero claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es que se ha partido de un 8,5% del PIB, ya lo hemos dicho más veces, de déficit, no ya de deuda, que si fuera de deuda no habría tanto problema. De déficit. Es decir, que habría que corregirlo teóricamente en un año. No se va a corregir entero, evidentemente, se ha declarado, me parece que en el 5,3, y claro, eso supone que este año tienen que disminuirse del orden de 50.000 millones de euros. Y repito lo que digo con frecuencia, que cuando yo hablo de euros, hasta los 1.000 euros sé de lo que estoy hablando, a partir de ahí la verdad es que ya no sé de lo que hablo, o sea, son unas cifras exorbitantes. Y claro, una disminución en un año de 50.000 millones de euros es absolutamente imposible. Si hubiera quedado en la cifra del 6, que era lo que el equipo de Zapatero se dijo que se iba a quedar con el 6, pues sí se podía haber llegado a lo que se pensaba ahora, el 4,4, sería más factible. Pero claro, el 8,5 son 2,5 puntos más, y tienes que llegar a solo un punto menos de lo que se decía, verdaderamente es tremendo. ¿Qué se ha hecho entonces? Bueno, pues este gobierno ha dicho, nosotros vamos a ser capaces de hacerlo y tal, y bueno, pues por lo menos, desde el punto de vista cuantitativo, los números les tienen que cuadrar, los van a revisar en Bruselas, no solo el español, todos los demás presupuestos, los van a revisar ahora, me parece, a mediados o finales de abril, y bueno, pues España dice, yo voy a apretar unos presupuestos en los que cuantitativamente estos números van a salir, y entonces está pasando lo que está pasando. Comentábamos el otro día, y lo digo muy brevemente también, que bueno, pues había hecho un presupuesto, que yo tengo una duda, decía Manuel Ángel, aparte, pero es que yo me parece que esta disminución, estos recortes, también están dentro del presupuesto, porque el otro día el presupuesto, cuando lo dieron en términos también muy generales, no dijeron tampoco toda la letra pequeña. Yo creo que esto también, porque claro, si encima va a estar fuera del presupuesto, pues no sé, no, va a estar dentro del presupuesto. Bueno, lo que quiero decir es que
en realidad, desde el punto de vista de los gastos, se ha hecho unos recortes de la media del 17% al Estado central, no sé cuántos de las comunidades autónomas, con la memoria, ayuntamientos, tal, y con un déficit cero que tiene que dar la seguridad social verdaderamente cuadrada, con un presupuesto equilibrado. Y desde el punto de vista de los ingresos, es de donde se habla, bueno, pues ya se tocó el IRPF y se ha tocado además bastante, según parece, se van a quitar una serie de ayudas, está el tema de la amnistía fiscal, que evidentemente a mí no me gusta nada, como es obvio y demás, y además de eso, pues parece que aparecen también todo este tema que ya tocan, y ahora voy ya precisamente a hablar del asunto este. Y entonces se van a tocar el tema sanitario y el tema de educación. Claro, yo soy el primero que simplemente como ciudadano y como claro, persona que le gusta el estado del bienestar me parece estupendo. Pero yo creo que también hay una serie de abusos bastante grandes en los temas tanto educativos como los otros. Hay una multiplicidad y tal. Hoy había uno de los artículos que pude recaptar aquí. Claro, cuando se dice estos temas de limitar los abusos, que en ambos sectores, tanto en educación como en el otro, se están produciendo las vacaciones, los moscosos, los puentes, las enfermedades ficticias, las dolencias por causa general, etcétera, etcétera, donde los sindicatos han colaborado lo suyo, ¿no? Así, cuidado, esto no es todo lo que tenemos aquí bueno y lo podemos hacer, ¿no? Y evidentemente también están las operaciones de tratamientos en España, que es un chocolate del loro, pero aquí sí hay tantísimos chocolates del loro que al final sumados todos, pues bueno, van quedando bastante bien. Lo de la farmacia en casa que se comenta, yo estoy totalmente, creo que no es cierto. Otra cosa es que si te duele la cabeza no vas a ir y te van a dar una aspirina nada más y luego con otra receta otra aspirina. No puede ser así, evidentemente, pero sí es verdad que otro falco que podría bajar. En fin, dicho de otra forma, y termino, que ahora Manuel Ángel comente el asunto, hay una de las cosas que más me... bueno, lo digo porque tiene más carga política, ¿no? Y es precisamente son las declaraciones de Esperanza Aguirre, que quiere devolver las competencias que pueda al Estado, que va por ahí el tema. Y termino. Y quiere devolverlas... porque aquí una cosa que nos estamos jugando y muy clara, y yo creo que ya los ciudadanos, yo me he encontrado gente, pero gente del pueblo normal y corriente, el taxista y tal, que te dice, oiga, lo de las comunidades autónomas se terminó, porque es verdad que me parece que está siendo realmente un abuso y o se corta verdaderamente o se redimensiona el tema de las comunidades autónomas, tanto en términos técnicos como en términos políticos, o se vuelve a redimensionar el asunto, o de luego España no puede con eso, y con 8.000 y pico municipios, y con diputaciones no sé cuántas, en fin, que ya hemos hablado de ellas también, de que se eliminen, que no sirven absolutamente para nada, pero hasta ahí todavía el Partido Popular no se ha atrevido. Eso no se ha hecho. Sí. No se atreve, eso es lo que pareciera. Yo disculpé el tema, bueno, sabes que tengo además un artículo en el blog precisamente sobre el tema de eliminar todas las diputaciones. Yo lo decía por el ejemplo de Asturias, como Manuel Ángel bien sabe, aquí no tenemos diputación provincial, porque en su momento, cuando elaborábamos el Estatuto de Autonomía, se dijo, no hace falta, porque tal y cual, y bueno, total, que se tomó como modelo para todas las uniprovinciales, pero ¿por qué no se va a hacer para las pluriprovinciales? O sea, ¿para qué están esas cosas y tal? Bueno, eso podría verdaderamente eliminarse, ¿no? Las diputaciones provinciales, que lo propuso la desaparición de las diputaciones provinciales un tal Rubalcaba, que la última vez que discutí contigo te parecía tan malo. No, hombre, vamos a ver, que a mí Rubalcaba no me gusta nada también, yo cuando que me acuerdo. No, digo, otra cosa es que eso, en eso, mira, pues coincidimos, eso no tiene nada que ver, ¿no? No, pero fíjate tú como al final es imposible que la gente no vea en todo esto, vamos a ver, todo esto de que las comunidades autónomas, ya, fin, demasiadas comunidades autónomas, demasiados municipios, y uno, demasiada descentralización, la sanidad en manos de los poderes tan pequeños como son las comunidades autónomas. Fíjate, si damos la vuelta atrás en 30 años, es lo que dijo un sector importante de la derecha, desde siempre, nunca creyeron en el Estado de las autonomías, en fin, no sé si es el momento de discutir de eso no, pero tú empezaste con el 8,5% del PIB y acabaste desapareciendo las comunidades autónomas. Sí, es el discurso, bueno, y tiene un ámbito ideológico, porque claro, decimos, no, es que mira, la gente no entiende todo este tipo de cosas. Claro que no las entiende, empezando por nosotros mismos, que estamos diciendo, bueno, todo este cuento del 8,5%, del 6% y todo esto, porque tenemos que llegar a 50.000 millones. ¿Por qué? Pero porque lo dice quién, ¿por qué razón? Es decir, un gobierno, un país, un país que está formado esencialmente por ciudadanos, en este caso por millones de personas, ni se justifica, ni se explica, ni se gobierna con números exactos que dicen tenemos que rebajar porque así tiene que ser para que las cosas vayan bien. El bien, el mal, lo que sea razonable exigirnos, lo que sea razonable autoexigirnos, eso tiene que ver con lo que nosotros creamos como país, ¿no? y creamos como ciudadanos. Y yo creo que ahí es donde está la gran equivocación de Rajoy,
seguramente, y probablemente de la deriva de una cierta tendencia a la Comunidad Europea, digámoslo claro, de la señora Merkel. Pero esa es mi opinión, que no es, como tú dices, efectivamente, seguramente la opinión, porque tú empezaste hablando de que este gobierno tiene crédito. Cuidado con esto. No, que yo le doy crédito todavía. No, yo me imagino que pero es que yo ni siquiera cuestioné el crédito al gobierno, porque el gobierno no tiene tiene pocos meses, poco más de 100 días, ha gobernado por mayoría, ha ganado por mayoría absoluta. De hecho, casi todo lo que está haciendo, hace poco plantea la ley de estabilidad, pues así, de repente, sin casi tiempo para nada. Bueno, si es mayoría absoluta, la hacen, la ley de estabilidad, en donde dice que pueden intervenir las comunidades autónomas cuando no lleguen al déficit. Bueno, así de claro y así de duro, pero tienen mayoría absoluta, eso es la mayoría absoluta. Cuidado con los créditos de los gobiernos, porque una de las cosas que tiene esta crisis es que no solo ha trastocado determinados modelos de crecimiento o determinados modelos de gestión económica, yo creo que también determinados modelos de pensamiento y determinados modelos sociales. Cuando hace los años 80 cualquier gobierno, lo hizo el PSOE, pero lo hizo también el PP, si recordáis, ¿no? Con Aznar ganó por mayoría absoluta, todo el mundo daba por hecho que eso tenía un crédito que por lo menos permitía un gobierno y una forma de gobierno y un programa que tal vez pudiese durar una o incluso con toda seguridad al menos 2 legislaturas. Yo creo que eso no es así. No soy yo de los que vaya a decir que los resultados recientes de Andalucía o de Asturias tienen todo que ver con esto, pero seguramente hay alguna cierta influencia. No sé si en la falta de entusiasmo por el voto al gobierno que está efectivamente autoexigiéndonos desde la legitimidad, pero desde la farsa también, porque lo que más se achaca a este gobierno, a un partido que recordar que llegó al gobierno por mayoría absoluta, pero llegó sin decir demasiadas cosas, ni de su programa, ni de lo que iba a hacer, ni de casi nada, pero de las pocas cosas que dijo que no iba a subir impuestos. También dijo que era una ocurrencia inapoyable hacer una amnistía fiscal. También dijo que no se iba a tocar ni la sanidad ni la educación, porque tú planteas ni los servicios sociales, es cierto, nuestra forma, nuestro sistema, ¿no? Si no lo queremos llamar estado de bienestar, no lo llamemos estado de bienestar, el sistema que consagra la Constitución española, que es ese, y el que consagra la Unión Europea, por cierto. Bien, que no se iba a tocar, que eso no era tocable, porque tú quieres decirme que es necesario hacer una reflexión profunda sobre los gastos superfluos que elementos tales como la educación o la sanidad, elementos tan claves como la educación o la sanidad tiene España, cierto, pero me lo dices diciéndome que hay que bajar del 8,5 al 6%, venga, hombre, no, habrá que hacer una reflexión profunda sobre el sistema para mantenerlo, pero empecemos por empeñarnos en mantenerlo, porque cuando se dice que de los 10.000 millones de euros que va a costar la educación, es decir, que no nos creamos todo esto de, si con quitar aquí las operaciones superfluas, haciendo que la gente que tenga dinero pague los medicamentos, si quiere usted que la gente que tiene dinero pague la sanidad pública, que es justo, tóquelo vía impuestos, hágalo vía impuestos, es más, ponga un impuesto especial sobre la sanidad a las rentas más altas, póngalo en aquellas comunidades autónomas donde además la presión demográfica exige más. Bueno, ese tipo de cosas del que se benefician, porque claro, cuando se dice que aquí en este país hay muchos inmigrantes que se benefician de nuestro sistema sanitario, no se dice que para que se beneficien, esos inmigrantes también están trabajando, pagando impuestos y produciendo en Cataluña. Que es lo que se está diciendo. Bien, claro, porque el sistema es universal. Efectivamente, pero es que traen a la familia. Sí, pero producen aquí, trabajan aquí, ellos, y pagan no impuestos aquí, y lo pagan en Cataluña, no en Asturias, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirte que todo eso, si de verdad se quisiera tocar, si de verdad no tuviera un sesgo ideológico claro que nos lleva a un adelgazamiento del estado del bienestar para que en el futuro se gestione ya con otros términos y en otros espacios, sería seguramente, yo lo creería, podríamos empezar a hablar de eso, seguramente. Lo lógico es que podamos hablar de qué tipo de becas hay que establecer o de qué tipo de planteamientos en la calidad educativa hay que fomentar.
pero lo que queremos yo creo que no es eso, o lo que se pretende yo creo que no es eso, y ahí está la prueba, es decir, quien más ha hecho para permitir, no ya que la educación pública o la sanidad pública tenga unos determinados niveles, sino para permitir el desarrollo amplio y profundo de la sanidad privada, de la educación privada, es la misma presidenta de la comunidad autónoma que ahora dice que quiere devolver al Estado la sanidad y la educación que ella misma gestionó y que ella misma negoció con el Estado en su momento, ¿no? Checa, y nos vamos a publicidad. A ver. Muy brevemente. Yo la verdad es que, Manuel Ángel, te lo decía al principio, es que os perdéis en ideología que da gusto. Es decir, todo es ideológico, si no es la una, es la otra, el gobierno actual, el otro. Otra cosa es que y yo es que, francamente, como el tema de la ideología cada vez lo comparto menos en un sentido, ¿no? Porque, claro, quienes están en unos sitios, en otros, y se dicen que son la derecha, la izquierda, no sé cuántos, hay bastante más igualdad. Y porque yo creo que todo esto se ha ido, digamos, acercando mucho más al centro. Y casi todo el mundo lo que intenta es que haya buena sanidad, que haya buena tal, lo intenta. Otra cosa es como luego está. No basta con decirlo de palabra, yo quiero, como los sindicalistas, estos líderes tan maravillosos. No, trabajo cuál, hombre, si habéis sido copartícipes de la situación española, hombre, por no querer muchas cosas. Pero en fin, eso sería entrar en un tema ideológico que al fin y al cabo pues no llegaríamos a nada. Mira, yo he partido del 8,5, primero, por dar datos cuantitativamente que son ciertos. El mismo Zapatero... No, que son ciertos, no, perdona. No, que son ciertos, el 8,5 por del PIB, eso parece que está cierto y que no, bueno, que mide el gobierno así. Bueno, lo habrá medido el gobierno, pero en fin, parece que la Unión Europea le da la razón, que sí que ese es el valor, lo tomarán con... No hay nadie que le haya dicho lo contrario, por decirlo de otra manera, ¿no? No, lo que quiero decir es que el propio Zapatero, cuando ya le llamaron la atención en mayo del 2010 por estos temas, que esto iba desbocado como iba, de repente se puso manos a la obra y empezó a bajar el déficit. Lo hizo él mismo. No consiguió llegar al 6 que había prometido, porque no quiso, no pudo o no le dio la gana, no lo sé, está ahí no sé, pero lo cierto es que iba en la misma línea. ¿Por qué estamos hablando de que el número bonito es el tal o el cual? Pues hombre, no ya por el de este año, sino porque el siguiente, todos los países de la Unión Europea tienen que llegar al 3% del PIB en déficit, que es volver a Maastricht otra vez a las condiciones, por si no os acordáis, son las condiciones que se impusieron en Maastricht en su momento. ¿Por qué este es el 3? Yo no te sabría decir por qué es el 3 y no es el 4 o el 2, pues por una razón muy sencilla, porque entre mucha gente que estudió el asunto llegaron a la conclusión de ¿y por qué el endeudamiento puede ser un 60 hasta el 60% del PIB? Pues porque es una cifra que parece que era la más para devolver, en fin, etcétera, era la más adecuada. Sí, luego no es que sea sacrosanto el decir, tenemos que llegar al 5, hombre, pues porque son las cifras que parecen las más adecuadas para poder llegar. Que no vamos a llegar, además, ya te lo he dicho antes de entrada, que el gobierno lo ha hecho pues en un ejercicio un poco, decir, tenemos que cumplir, porque hay otros problemas que se van a sumar, como los mercados, que yo por lo menos no he dicho nada de ello, y no sé si luego hablaremos algo más del tema de los mercados, yo no he dicho nada. Entonces, hasta ahí esa cuestión. Otra cuestión. Me dice, bueno, es que yo ahora las comunidades autónomas, la ideología o tal. Yo he creído mucho en las comunidades autónomas, pero cada vez creo menos en las comunidades autónomas. Y lo digo como observante de las cosas y como persona que ha estado en ellas y involucrada además. Esto de las comunidades autónomas es un cachondeo como está funcionando desde hace una serie de años, no solamente los últimos, sino también los anteriores. Con los virreyes, con la gente que gasta disparatadamente. Hay casos como, y no solamente socialistas, como el de Castilla-La Mancha, que lo cito siempre por ser mi comunidad de origen, sino otros como Valencia, etcétera, etcétera, que están disparatados. Pero ¿cómo se pueden llegar a ese tipo de gastos? ¿Cómo puede esta gente, estos presidentes que han estado ahí, vivir tan felices ahora en estos momentos? Está disparatado. Y por eso ya se está hablando... Procesados, checa. No, pero se está hablando precisamente de que no... de Baleares, que es del PP, el de bueno, Valencia... Sí, pero te he dicho dos, uno de cada, para que no dijeras que... No, te he dicho, no conozco ningún... Te he dicho de Valencia, el de Valencia. El PSOE de Valencia, ¿no? Sí, te he dicho dos comunidades autónomas muy quebradas, son Valencia, Baleares... Me refiero a anterior, antes de... yo te hablaba de presidentes procesados. No, digo que dos comunidades todos somos iguales, no hay ideología, pero resulta que tú dices, se ha gastado exageradamente. Pues mira, dos comunidades. Te digo las tres comunidades que más deben. Valencia... Bueno, que sí, pero bueno, vale. Madrid, sí. Vale, pero no me hagas seguir también por ahí, porque luego estaría también Cataluña, con lo que pasó con el tripartito, es que eso no... Sí, no quiero ya que no se... Me da lo mismo que el tema está muy mal, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. No es consentir el 8.000 ayuntamientos, más de 8.000 ayuntamientos en España,
cuando no me acuerdo de las cifras, pero en Inglaterra cosas de estas pues tienen así como 200 o 300, es una cosa que son disparatadas, por una cuestión de economía de escala que hablan mucho los economistas y tal y cual. Tú conoces la cuenca del Nalón, sería estupendo probablemente si se pudiera pues, tener un ayuntamiento solo, con 10.000 habitantes, que tenía una de servicios muy buenos, etcétera. Bueno, digo por ejemplo, pero que todo eso, dado el problema que tenemos de crédito y demás, que bueno, a veces las cosas malas también nos hacen ver, bueno, pues hay que ver qué cosas buenas se podrían a lo mejor sacar, o qué consecuencias buenas podrían sacarse de estas, ¿no? Y finalmente, para no alargarme más, bueno, luego seguimos hablando de más temas. En la cuestión de lo del crédito al gobierno, que tú dices, hombre, no pongo en duda, no, es que una cosa es la legalidad de un gobierno, que este la tiene y además tiene mayoría absoluta, yo no hablo de la legalidad, hablo de la legitimidad y del crédito, que todavía muchos le podemos, todavía muchos le damos, pero que a lo mejor muchos o algunos podemos dejar de dárselo, pero que de momento entro de entrada diciendo esto, porque, mira, antes de que hubiera las elecciones generales, me preguntaban, y aquí sin ir más lejos, decían, bueno, y si luego gana el Partido Popular, que parece que iba a ganar, y este también lo hace como lo hizo Zapatero de mal, digamos, ¿qué pasaría? Y claro, yo me tuve que callar la boca, porque me quieres explicar en un sistema de democracia parlamentaria y tal, del sistema de partidos, si un partido, lo de Zapatero acabó como acabó, si este también acabara, en fin, como el Rosario de la Aurora, ¿qué hacemos aquí en este país? Porque claro, esta es la cuestión que... Sí, ahora mismo no hay, además, no hay alternancia, ahora mismo, desgraciadamente, que no podría haber. Ah, y en el tema eso se me ha olvidado, hombre, estáis con lo de Andalucía, joder, que se os ha metido en la cabeza. No sé, ya sé que no eres muy aficionado al fútbol, pero tú sabes que los partidos los ganan el que mete más goles, ¿o no? Normalmente. Sí, sí. Gana el partido que mete más goles. Porque yo sepa en Andalucía el que más goles metió fue el que fue. Es decir, que ganó las elecciones fue el que las ganó. Otra cosa es que luego siempre vamos a la otra. No, es que tienes que jugar contra dos y tal. Otra cosa es el caso de Asturias. Si cualquier líder político, yo no voy a decir... Hombre, no, es que siempre es lo mismo. Si cualquier líder político, con los 8 alcaldes de las 8 provincias de su partido, con las encuestas que le dan mayoría absoluta y encima, en medio de la campaña electoral, un proceso como el de los seres, en medio, no al lado ni tal, no consigue la mayoría absoluta de Andalucía, algo le pasa a la derecha en España porque le pasa en Andalucía. Y esto, si no se quiere ver, si queremos decir, no, ganó el PP. Sí, o sea, que ganar con un notable no vale, tenía que ser un sobresaliente y si no, no vale. Y resulta que quien gana resulta que es el Partido Socialista, que al final va a gobernar pues a base de los de siempre, claro, que le van a apoyar ahí, pues las cosas de siempre. Hay más gente de con toda la posible corrupción. Hay más gente de Andalucía que votó. ¿Votó qué? Que votó favorablemente a partidos que no son el Partido Popular. Bueno, eso sí. Solo hay 3, es que solo hay 3. Vale. Pero esa norma, si la aplicamos en Asturias, también indica que no debería gobernar el PSOE, aunque tenga... Bueno, quiero decir, puede gobernar ¿quién UPyD, debe gobernar? UPyD seguramente, ¿no? Quiere decir, a ver, parlamentariamente... ¿El que más votos tiene? Pues entonces en Andalucía debería gobernar el PP y aquí el PSOE. Parlamentariamente seguramente puede gobernar UPyD en Asturias. Claro, e Izquierda Unida en Andalucía, si me apuras, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues... Nos negaremos a ver todo este asunto de que, mira, lo que la gente quiere, es gobiernos. No, lo que la gente quiere es gobiernos, no elucubraciones. Y los gobiernos se hacen por afinidades. No se hacen por otra cosa. Entonces, ya estamos con la ideología trasnochada. Bueno, pues la ideología trasnochada es que resulta que de los votos que pierde el PSOE en Andalucía los gana Izquierda Unida y viceversa. Por lo tanto, es normal que se junten. Y aquí pasa lo mismo. Bueno, pero deberían ir juntos a las elecciones entonces, quizás, ¿no? No, porque tienen proyectos separados y pueden ir hasta 4 si quieren, pero en todo caso el escenario de la gente, es decir, cuando tú quieres gobernar a un partido, cuando quieres votar a un partido, votas a ese partido, y si no quieres votar a ese partido, pues haces otro tipo de cosas. Claro, ¿no? Y seguramente en las condiciones más ventajosas de la historia de la democracia en Andalucía, el Partido Popular fue incapaz de sacar el número suficiente de votos para gobernar un parlamento. Para gobernar un parlamento. ¿Y el Partido Socialista que ha sacado los votos para gobernar un parlamento? No, el Partido Socialista cuando ha perdido 9 o 10, casi, además es el que más ha perdido, porque es el que ha perdido realmente. Que sí, Izquierda Unida pero porque aquí el que pierde es el que gana al final por este sistema que tenemos, como que tenemos, es un sistema parlamentario. Es un sistema parlamentario. Bien, de acuerdo, legal, que nadie lo va a discutir. No, legal no. Pero el que ha perdido, claramente ha perdido, y por goleada, resulta que es el que va a volver a gobernar, ¿o no es así? O sea, el Partido Socialista ha perdido por goleada en Andalucía. Bueno, el que más, porque han ganado los otros dos que han subido. Entonces, el que pierde por goleada, si el Partido Socialista no hiciese nada por gobernar Andalucía, porque ha perdido por goleada, Andalucía sería ingobernable. ¿O cómo sería gobernable? ¿Cómo sería gobernable? Con el PP apoyando los presupuestos que iba a apoyar ¿qué parte de la sociedad? ¿Quién? En Extremadura se está gobernando y en minoría, perfectamente. Sí. Y si estuviera Anguita en estos temas, a lo mejor quién sabe lo que pasaría. Claro, es que ahora... sí, Anguita llevó Izquierda... No, yo estaría encantado. Bueno, en fin. Anguita llevó Izquierda Unida a los
Es un debate que no nos conduce a nada. Nos interesa el de Asturias. Y como vamos a ir a Asturias, pues antes, si quieren, vamos a hacer una pausa y a la vuelta, efectivamente, hablamos de Asturias, que también hay tela que cortar aquí. Hasta ahora mismo. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Insistimos en que ya nos pueden ver no solo a través de telecable, sino que simplemente haciendo un barrido en su televisión, pues van a encontrar que aparece en el canal 66 esta casa, Teleasturias. Es la explicación que les damos y lo que ustedes pueden hacer, y les agradecemos enormemente que además corran la voz en cuanto a que estos debates se vuelven a celebrar y esta programación en general de Teleasturias se puede volver a ver en cualquier televisor. Bueno, nos preocupa Asturias, lo habíamos dejado pendiente antes de marchar a publicidad. Nos preocupa Asturias porque aquí parece que estamos abocados, no sé, a que, vuelvo a utilizar esa expresión como antes, a que no tengamos gobierno. Llevamos un año en esta situación de estar en el aire y no sé si esto se va a arreglar o con las últimas decisiones no va a ser así. Les recuerdo que tras decidir ayer la Junta Electoral Central rechazar el recurso de foro contra el voto emigrante, hoy se ha procedido ya a oficialmente proclamar los candidatos y, por tanto, la situación ya es esa, 22 por un lado, 22 por otro, y UPyD ejerciendo de árbitro de este partido de fútbol, extraño partido de fútbol. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora, Manuel Ángel? Bueno, ya decíamos antes que eso es complicado de saber, así como así, ¿no? Eso es complicado de saber y está en manos evidentemente, de los... ¿Hay afinidad entre Foro y PP, crees, para llegar a un acuerdo? Por ir preguntando a temas más concretos. Que se reúnan ayer, a ver, la demostración de a qué tipo de debate nos ha llevado la derecha asturiana es el hecho de que ayer se reúnen por, me parece que segunda o tercera vez, en unas condiciones además tremendamente distintas a las que había hace unos meses, cuando la derecha sumada tenía muchos más diputados que podía tener la izquierda y no fueron capaces de llegar a un acuerdo porque había otros intereses de por medio, etcétera. Es que después de verse no sé cuántas veces, después de haber dicho que habían aprendido la lección, que de alguna manera iban a hacer todo lo posible por gobernar y por fomentar un gobierno en Asturias, se han reunido por tercera vez con el gran éxito de que han descubierto que tienen afinidad ideológica. A ver, eso lo sabíamos todos, pero si es que además, si uno se tomase la molestia de leer ambos programas, no sé en cuántas cosas se diferencian. En lo que se diferencian, evidentemente, es en los intereses particulares de cada cual. Los del señor Cascos y sus mil cuitas mediáticas, políticas, etcétera, y las de lo que quede del Partido Popular en Asturias, que evidentemente pues supongo que quedará sobrevivir a esta, ¿no? Me imagino. Decías tú, llevamos un año sin gobierno. Bueno, no es correcto. En realidad había un gobierno, como entrando... En minoría. Sí, en minoría, y habrá un gobierno, supongo que en minoría, porque, bueno, cabe la posibilidad de que tres fuerzas políticas entren en un gobierno, sea el signo que sea, y hay un gobierno con una mayoría por uno absoluta, pero en principio el siguiente gobierno todo parece indicar que será también minoritario, del signo que sea, y llegando a acuerdos con otro o con otros grupos políticos. Bien, esas son las circunstancias que además son las que de alguna forma tocan, porque es muy difícil que ahora mismo haya mayorías absolutas de un signo o de otro en comunidades autónomas como Asturias, sobre todo cuando hay este tipo de divisiones y de anomalías asturianas, como es el caso, ¿no? En cualquier caso, gobierno había, y como decíamos antes, legitimado, y como decíamos antes, con crédito, porque es verdad, Cascos llegó aquí y ganó unas elecciones, bueno, sí, ganó unas elecciones por número de parlamentarios, pero por votos, da igual, las ganó, el sistema parlamentario funciona así, es así. Y incluso el Partido Socialista entendió que no era el partido que tenía que formar gobierno, que tenía que ser él, tenía crédito, legitimidad, pero no fue capaz de gobernar. O sea que gobierno había, y de hecho hay, estará en funciones, pero hay. Gobernar no se gobernó, es verdad, no se gobernó, porque lo que menos interesó, y si seguimos todos los debates públicos, sociales, mediáticos, políticos que se produjeron en los últimos 10 meses, se habló de todo, se revisó todo,
desde el Festival de Cine de Gijón hasta el Niemeyer, pasando por, no sé, la TPA o la naturaleza de las relaciones. Efectivamente, se revisó y se repasó todo. Para gobernar nada, sobre todo para... Lo cual no tiene que ser necesariamente malo, lo de revisar, quiero decir. No, sí, perfectamente, pero para decidir, para poder decidir es necesario tener acuerdos. Tener acuerdos no significa tener acuerdos tener acuerdos con la sociedad. No se gobierna no se gobierna un territorio, ningún territorio desde la distancia de decir hay que cambiarlo todo, aunque yo no le pregunto al territorio qué es lo que quiere cambiar y qué es lo que quiere mantener. Porque los agentes sociales, los representantes políticos, incluso hasta los centros culturales, si me apuras, tienen que ver con expresiones sociales, más o menos legítimas, perfeccionables, corregibles, pero perfectamente legítimas. Y eso fue incapaz de hacerlo el gobierno de Asturias. Por lo tanto, eso no es gobernar, es cualquier otra cosa menos gobernar. Y a mí me da la impresión de que sea cual sea la lectura que hagamos de las urnas, cuando quien decide volver a convocarnos a las urnas es precisamente quien no fue capaz de gobernar, era para preguntarnos, ¿queréis que gobierne, por lo tanto, darme la mayoría? De hecho, yo creo que lo expresó así el presidente Cascos, ¿no? ¿O no? Y podemos hacer los análisis que queráis 6 meses después del resultado electoral, y seguramente... como en todos los resultados electorales, hay tantos matices y tantas cosas que discutir y seguramente todos estaremos equivocados porque siempre hay un dicho que dice que en realidad lo más importante que tiene que hacer un político es entender bien el mensaje de las urnas y eso es lo más difícil. Eso es lo más complicado. Lo vemos al día siguiente. Pero lo grueso, la brocha gorda, es que parece que el desgobierno es lo que no quiere la gente, ¿no? Porque lo que ha castigado es justamente... el partido que baja esencialmente es el Foro Asturias y el que no sube es quien podría legitimar todo eso, ¿no? El Partido Popular, que sería lo razonable si Foro Asturias, con esa afinidad ideológica que ellos mismos dicen ayer, pierde 3 diputados, lo normal, lo razonable es que en el mismo escenario esos 3 diputados los obtuviese el Partido Popular, que inicialmente probablemente los había perdido, pero que además es quien gobierna con mayoría absoluta en España. Es que hace 4 días hubo unas elecciones en España donde en Asturias también ganó el Partido Popular. Sí, claro. Por lo tanto, parece claro el mensaje de no queremos esta vía. Y yo creo que los parlamentarios tienen que entenderlo así. Ahora, claro, es verdad, es tan apretado el resultado que incluso puede darse la paradoja de que un único diputado de un partido que hasta ahora no estaba en el Parlamento puede decir, digo que puede darse porque todo el mundo da por hecho que se va a producir esa paradoja. Bueno, ya veremos, yo no estoy tan convencido de que el voto de UPyD sea el decisivo, pero en todo caso, si lo fuera, pues lo será, pero bueno, creo que la lectura... No queda otra opción, claro. ¿Por qué no? Hombre, yo creo que si mañana mismo todos los partidos se convocase a los parlamentarios y cada uno votase a su candidato, seguramente no haría falta repetir la votación. Gobernaría el Partido Socialista en minoría absoluta, digamos, ¿no? Bueno, parece que hay un acuerdo con Izquierda Unida, ¿eh? Bueno, ya. De investidura, digo. Se supone. Checa, sí. Bueno, vamos a ver, yo en esto con Manuel Ángel estoy bastante más de acuerdo contigo, lo que no significa que yo tenga más razón en Andalucía que tú, o aquí menos, no da igual, pero en fin, sí estoy bastante más de acuerdo, porque verdaderamente a mí me parece asombroso lo de Asturias, lo que ocurrió y lo que está ocurriendo, ¿no? En estos momentos, convocar unas elecciones, llevar al pueblo otra vez a unas elecciones con unos costes que también, pues claro, ya hay que mirarlo y al final no haber resuelto, en realidad no se ha resuelto nada, dicho de alguna forma, aritméticamente estamos en una situación probablemente peor, probablemente incluso peor, porque si la derecha en aquel momento se hubiera puesto de acuerdo, hubiera sido capaz, pues hubieran sumado su mayoría absoluta sin andar con esto, ahora es más complicado. Partimos de la base, evidentemente, de que el PSOE va a seguir con los 17, es decir, que va a haber el empate a 22 y que UPyD, nuestro buen amigo Nacho, pues va a tener que decidir, lo cual sé que no tiene ganas ninguna, porque evidentemente no le apetece, y sobre todo por primera vez tener que decantarse hacia un lado o al otro, aunque aquí se discutía, como siempre, los que son de izquierda dicen, no, si estos son de derecha es UPyD, ¿no? Y los de la derecha, no, si estos son de izquierda. Bueno, no son ni de una cosa ni de la otra, creo yo que iría por ahí. Ese es el problema, principalmente, pero bueno. No, lo digo porque conociendo el personaje y conociendo un poco la gente que hay, pues yo creo que no son ni de derecha ni de izquierda, sino que, bueno, pues son un grupo de personas de una manera determinada. Que quiere un gobierno de concentración. Que quería un gobierno de concentración, que bueno, pero es que es muy difícil, te encuentras tú solo... ¿Ya os parece el que estemos en una situación tan crítica como la actual y se promulgue un gobierno? Absolutamente descabellado. Bueno, primero del gobierno de concentración
es una excepcionalidad democrática que no sé si procede casi en época de guerra. Pero en todo caso, hay una cosa bastante importante, que es, yo creo, a ver, yo interpreto, lógicamente no estoy en posesión de la verdad, interpreto que lo que la gente quiere en Asturias de verdad es que se gobierne, hay que decir, tomar decisiones, seguramente para criticarlas, porque las decisiones cuando se toman son, y sobre todo en estos tiempos, decisiones fáciles va a haber pocas, inaugurar cosas y todo eso, pasó ese tiempo, van a ser, pero que se gobierne, desde la óptica de izquierdas o desde la óptica de derechas, desde un programa, desde otro, pero que se gobierne, que la gente pueda ver en qué dirección tiene que trabajar nuestra gente, nuestros empresarios, qué pueden esperar la gente que ahora mismo pues está sin trabajo o la que está pendiente de estarlo, porque es un sinsentido todo esto. Hay tanta gente que depende directa o indirectamente de la inversión pública o de la subvención de no sé qué, que no se mueve. Bueno, por lo tanto, que se gobierne. Un gobierno de concentración es justo lo contrario. Un gobierno de concentración lo que hace es permitir que todos estemos contentos, pero lo que se dice tomar decisiones para ir en una dirección o en otra, no lo hace un gobierno de concentración. Por lo tanto, sí, me parece... Pero es importante este matiz por una razón, porque muchas veces cuando la gente ve frescura en la falta de ideología, pues bueno, la frescura no es tal frescura, es decir, no es tan... Una cosa lo fresco y otra cosa la frescura, porque hace poco leía en un periódico un artículo interesantísimo de un representante de UPyD defendiendo el valor equitativo de las becas escolares y criticando a Rajoy por esta medida y diciendo que no son premios. Estaba muy de acuerdo, me pareció además una posición, ya sé que no te gustan las terminologías, socialdemócra pura, la que decía la representante de UPyD. Una chica, no la conozco, pero firmaba un artículo en el diario La Nueva España. Sí. Y hoy, sin embargo, o ayer, el representante de UPyD en el Parlamento fue el único partido que apoyó la ley de estabilidad, o el proyecto de ley todavía de estabilidad, que permite intervenir en las comunidades autónomas, aunque dijo que bueno, que igual en el Pleno cambiaba de posición, claro. Que te hago un matiz lo primero. Lo que pasa es que yo canso de repetir tantas veces, muchas cosas, y las doy casi por hechas, de que ya la gente las sabe. Que no seré yo quien crea todo aquello del crepúsculo de las ideologías. Dios me libre, ni muchísimo menos. Claro que hay ideologías. Sobre todo personales, fíjate, también te lo digo, también hay personas que es muy importante el llevar a cabo, claro que las hay, unas ideologías u otras. Y esto que me dices de este tema de clara socialdemocracia, no, claro, y bueno, yo particularmente más todavía, me gusta, ¿no? Pero que lo que pasa es que puede ser socialdemócrata en eso y liberal en otras cosas, o tal, o muy cristiano, por ejemplo, lo cual no es malo, quiero decir que puede ser muy conservador en otras. En fin, por eso que ese tema de las ideologías tiene sus muchos matices y como cada día se han ido como acercando más, ya no están los grandes extremos, ¿no? Bueno, eso creo que no le falta tampoco aclararlo más. No, lo que quiero decir es que en Asturias, lo mismo que te dije antes en Andalucía, quien ha ganado es el Partido Socialista Obrero Español aquí, con 17 diputados que se las trae. El por qué han llegado tantos diputados, no sé qué, porque esas son todas las historias hay aquí, que bueno, pues llegaron, y son los que tienen en estos momentos. Y el que ha perdido claramente el foro, que ha bajado de 16 a 12, claramente. Luego es verdad que el Partido Popular, bueno, tú haces el decir que ni siquiera llegó a su... Vale, pero por lo menos tampoco perdió, ni ganó ni perdió, y luego pues ni siquiera una. Quiero decir con esto que hay gente, los que han ganado y los que han perdido. Solo subió a la izquierda. El PSOE subió 2. Bueno, bien, ya, pero es que joder, a mí es que eso de sumarme a la izquierda es como sumar el Oviedo y el Sporting. Pero es que que no me sumes el Oviedo y el Sporting. O sea, para hacer gobierno hay que sumar, chica. Si no, vamos a cascos otra vez. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, yo como he sido siempre contrario a esa idea, porque ya me tocó en el año 79, cuando las primeras elecciones municipales, y me dolió bastante, no le he podido llegar a ningún acuerdo con Suso, que era entonces el secretario del Partido Socialista en Asturias, con el cual seguramente hubiéramos llegado a acuerdos en algunos municipios, no muchos, con Gerardo Iglesias siendo mucho más amigo de él, pero seguro que no hubiera llegado a que sin ningún acuerdo, pero en el otro sí, pues siempre desde ahí tengo como una rémora de que me ha molestado siempre esa historia de que aquí sumamos y la izquierda suma, y la izquierda suma y la derecha suma, no, que se pueden sumar a lo mejor cosas distintas, porque a lo mejor los programas no son tampoco tan diferentes. No creo yo que el Partido Socialista y el Partido Popular en Asturias pudieran hacer cosas tan tremendamente diferentes. Puede haber algunas cosas muy distintas. ¿Tú crees que comparten votantes? Que hay gente que vota a veces al PP y a veces al PSOE. Sí, yo estoy convencido que se comparte, claro. ¿Qué porcentaje? Se comparte el modelo. Sí, claro que se comparte el modelo. De hecho, y en cambio, ¿cuánta gente que vota Izquierda Unida
en ocasiones vota el PSOE y viceversa. Pues será un 4%, un 3%. A eso me refiero yo. A ver, Manuel Ángel, podíamos hablar una larga charla sobre el voto sociológico. Y ese voto sociológico son los 3 círculos en los cuales está el centro ahí en medio. Que viene a ser 2 millones de votos que pueden ir hacia un lado o hacia el otro. Pero en fin, sería muy largo hablar de este tema. La gente a lo largo de las elecciones. Antiguamente tú y yo conocimos que en los años 77 y demás, claro, el voto estaba mucho más polarizado. Era un voto mucho más de derecha, mucho más de izquierda, mucho más de derecha a derecha y mucho más de izquierda. Tú y yo hemos conocido aquí claramente a la extrema derecha de verdad, a la de aquel notario y tal, o sea, sí lo hemos conocido. Pero ve, por Dios, de todo aquello que tú llevas en los años que llevas en Oviedo en el ayuntamiento, estás conociendo concejales de muchos grupos muy distintos. Y no poder decir, bueno, es que eso es la derecha aquella. No, ni mucho menos. La gente del PP pues no puede decir lo mismo que tampoco ellos de la izquierda pueden decir lo que yo tengo 18 años. Lo que eso es a lo que me refiero y lo que quiero centrar. Ahora que claro que hay su diferencia. Bueno, entonces, en lo que decía en este tema, ¿qué va a pasar? Pues mira, no lo sé. Yo como sé que izquierda UPyD tiene este tema, yo había hecho una propuesta que hubo gente que se rebotó tremendamente y es que claramente para no hacer mojarse a Nacho, que se pongan de acuerdo el PSOE y el PP, que sí que pueden hacerlo, que forman una gran mayoría entre los dos, la tenían incluso sola, y hombre, que metan a UPyD, que bueno, que queda muy bien el tema porque siempre podía estar metido. Y los extremos, si se pueden llamar así, extremos del arco parlamentario, porque lo puse en Facebook y dije extremos y se metieron conmigo, extremista no, bueno, extremistas no son, pero digo extremos del arco parlamentario, pues quedan fuera y por lo menos así, porque un gobierno de concentración, vamos, ya me contarás las relaciones entre Izquierda Unida y Foro, por ejemplo. Bueno, o sea que tú propones un gobierno PSOE-PP con UPyD. Con UPyD más que nada porque le da un aliciente. Y de esta forma creo que sería una salida. Ficha, vamos. Es que serías la gran ilusión de su vida. No, yo te lo digo así. Y, hombre, y evidentemente podría haber hasta una presidencia rotativa, más o menos proporcional, UPyD no. Pero bueno, y evidentemente creo que es Javier Fernández el que debe de gobernar en Asturias. Por lo menos los 2 primeros años, que se lo ha ganado simplemente en las urnas, que es a lo que voy, ¿no? Es a lo que voy, ¿no? Y creo que además haría de muy buen presidente. Bueno, señores, que por hablar de otros temas también que no tengan que ver con Asturias, a ver qué les parece a nuestros invitados esa pillada en un flagrante delito, parece ser, en el que ha incurrido el nieto de Su Majestad el Rey. Juan Froilán, de Todos los Santos, es menor de 14 años, no debía estar, por tanto, utilizando un arma de fuego, lo estaba haciendo en unas prácticas de tiro y ha resultado herido. Lo hemos sabido por eso, porque ha resultado herido, si no, evidentemente no lo sabríamos. Vaya la que lleva la Casa Real. Y hacemos la pregunta que hacíamos al principio también. ¿Nadie en este país respeta la legalidad, ya ni en tan altas esferas? ¿O qué ocurre? A ver, Manuel Ángel. Mójate con la ideología en este caso. Me voy a mojar ideología. Yo creo que ya dije en esta tertulia que creo que la inmensa mayoría, y yo entre los que me incluyo, somos más juancarlistas que monárquicos en realidad, ¿no? Sí. Bueno, hay una cosa que lo leí esta mañana así como muy deprisa, pero hay una cosa que me extraña y permitir que haga aquí una especie de pequeña película o preguntas de película. Me da la impresión de que esta noticia la conocemos porque hay una nota de la Casa Real que informa del accidente de su niña. Hombre, por razones obvias, que decirte que no estamos aquí, estamos hablando de una persona que... Eso, pues. Bien, y además dice el por qué, lo dice claramente, salvo que no hayan caído en que efectivamente que un menor de esos años no puede usar armas de fuego sin permisos especiales, que parece ser que no de los que no disponía. Bueno, supongo que la nota quería decir lo que estaba diciendo, que una de dos solo se puede interpretar. Una, haciendo caso al rey, que dijo aquello de aquí todo el mundo está sometido a la legalidad, y parecía querer referirse a uno de sus yernos, ahora parece quererse referir al otro. No tiene más caso, ¿sí? Al otro no, porque al fin y al cabo los monárquicos siempre pueden decir no, si el problema no es la familia real, el problema es los que se arrimaron, ¿no? Porque estaba con su padre, creo, que además está separado, ¿no? Es decir, aquí responsabilidad de la Casa Real. Es lo primero que han dicho inmediatamente, que estaba en manos del padre. Es lo primero que han dicho. Cuidado, ¿eh? Estaba con su padre, no estaba con su madre. Bueno, a ver, dentro de un orden, es una anécdota que efectivamente parece demostrar que la Casa Real, primero ya... O bien porque cuenta de verdad con una política informativa diferente a la que contaba, o bien porque se ha abierto un poco pues la veda, en el sentido de que ya los temas de la Casa Real no son tabúes, y entonces empiezan a aparecer las pequeñas miserias que también afectan a los príncipes, a la realeza, que tienen una sobredimensión mayor,
pero que en todo caso esta ilegalidad, que supongo que terminará en una multa al señor Marichalar, como corresponde a cualquier ciudadano, también quisiera decir que no tiene nada que ver con el caso de Urdangarín, porque, en fin, desde el punto de vista de los ciudadanos, de los súbditos, en realidad, pero que pagamos los impuestos que permiten sufragar esa Casa Real, aunque se le haya reducido el 2% del presupuesto, un poco menos de las becas que creo que nos van a reducir a los demás, bueno, pues es mucho más escandaloso. Estamos hablando de una actuación que vulnera, vamos, que directamente vulnera cualquier ética, y en este caso estamos hablando de una imprudencia que revela, bueno, pues que las personas que están en la línea sucesoria de la Casa Real no siempre están en buenas manos, ¿no? Pero eso yo creo que ya lo sabíamos tampoco. Checa. No, yo poco más que decir. Creo que esto efectivamente es una imprudencia temeraria, pero paterna, más que, digamos, que legal. Estaba con el padre, la verdad es que lo siento por el chavalín, porque se podría haber destrozado el pie, ¿no? Por lo que he leído ahí. No, bueno, estamos bromeando, pero... No, por supuesto. Pero igual que igual que se disparó en un pie, podía haber tenido un accidente mucho más grave. Esa distancia pequeña y tal. Además, estos Borbones, ya te dije que tienen fama de con las armas de fuego. Se mató a un hermano de Juan Carlos, si no quiero recordar mal, también se disparó y ahí se mató además. Y hay gente que ya es muy suspicaz y empieza a sospechar, ¿no? Y empieza a decir, ese acontecimiento, la línea sucesoria, exacto. Evidentemente, ¿no? Que está en la línea sucesoria y demás, ¿no? Pero bueno, yo lo creo que lo más grave es que, claro, cuando el Urdangarín llega a lo que llega, pues no te cuento nada, que este chaval, en fin, se haya disparado, claro, mala cosa. Lo gordo es lo otro, sí que verdaderamente sí que no se cumple ley ninguna, y además que yo creo que no, que nadie cumple las leyes en este país, si puede yo creo que se las salta, y si lo pillan, pues bueno, pues tiene que declarar, pero si no le pillan, encantado de la vida, ¿no? Bueno, señores, pues nos quedamos sin tiempo. Tenemos nos vemos que, en el 66. En el 66. En el canal 66, se refiere Checa. Manuel Ángel, muchas gracias por estar aquí. Igualmente, Antonio. Nos veremos en el canal 66. Y nos veremos en el canal 66. A ustedes recordarles que volvemos mañana. Estaremos aquí con dos invitadas, Macarena Torre, que hace ya tiempo que no estaba con nosotros, y Jimena Pérez Alonso. Ambas estarán en esta misma mesa mañana, así que les esperamos. Hasta mañana.